Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches. En cualquier parte del mundo donde usted se encuentre, le enviamos un cordial saludo. Con esta información que le presentaré, evidenciamos que ya se ha comenzado a perseguir a los cristianos y a la predicación del Evangelio. Sin embargo, no se le prohíbe a los que promueven la inmoralidad y hacen propaganda en las escuelas. No cabe duda de que estamos en un mundo al revés y se avecina tiempos tremendos para la iglesia. En nuestro primer caso, tenemos el testimonio de un intercesor apasionado por la vida. Y es que en el Reino Unido se prolongó un proceso penal contra Adam Smith Connor, un veterano del ejército que oró en silencio cerca de una clínica de abortos. Adam oró en silencio en la calle durante unos 3 minutos, pero han argumentado que necesitan 3 días completos para procesar este aparente crimen. La terrible experiencia de Adam ya ha durado más de 1 año. El largo y agotador proceso se ha convertido en el castigo y continúa impactando su vida solo por haber orado en la privacidad de su mente. Adam Smith, padre de 2 hijos, fue multado por las autoridades locales inglesas por orar por un hijo que perdió a causa de un aborto en noviembre pasado. Aunque los oficiales aseguraron a Smith Connor que sus acciones eran legales, fue acusado de orar en silencio por las mujeres y los niños afectados por el aborto porque se encontraba dentro de una zona de amortiguamiento de la clínica de abortos. Smith Connor dijo que nunca imaginó que podría tener antecedentes penales solo por orar. También añade que recientemente se paró frente a una instalación similar y oró a Dios por su hijo Jacob, por otro bebé que perdieron la vida, por sus familias en duelo y por el personal de la clínica. Dice Smith que nunca hubiera imaginado estar en condiciones de correr el riesgo de tener antecedentes penales por orar en silencio. En el pasado, ayudaba con abortos en hospitales como parte de su formación médica militar. Pero ahora oró por quienes practican este mal acto, porque esto es perjudicial para las mujeres y la familia, y que cada vida humana es valiosa sin importar cuán pequeña sea. Sobre todo, le conmueve orar por lo que le pasó a su hijo Jacob. Smith Connor se declaró inocente de los cargos. Mire, este caso es importante porque tiene repercusiones sobre el tipo de sociedad que queremos ser en el futuro. ¿Una que valore la libertad o una que criminalice el pensamiento? Adam sirvió en las reservas del ejército durante 20 años, incluso en Afganistán para proteger libertades fundamentales, y nunca pensó que tendría que defender un derecho tan básico ahí en su país. Escuche qué ridícula estas normas de ese lugar. Según las reglas de la zona de censura en la que oraba, si Adam estuviera pensando en cualquier otro tema, la economía, la inmigración o la sanidad, por ejemplo, no le habrían multado. Fue su oración silenciosa que le metió en problemas legales. Así está el mundo al revés, hermano y amigo. El siguiente caso es sobre un predicador callejero que simplemente citó la Biblia y ganó un gran acuerdo después de un arresto injusto. El predicador callejero cristiano en Glasgow, Escocia, recibirá un acuerdo sustancial después de que la policía lo arrestara y detuviera ilegalmente por una denuncia infundada sobre su presunto lenguaje homofóbico en 2022. Por el arresto falso, la policía de Escocia pagará a Agnus Cameron más de $6,900 estadounidenses y más de $11,900 en honorarios legales, según The Christian Institute. Cameron, expastor de la iglesia bautista Camnock, estaba predicando en Buchanan Street, en Glasgow, en enero de 2022, cuando fue abordado por agentes de la policía que le dijeron que se detuviera de inmediato. Lo registraron en la calle frente al público, lo esposaron y le dijeron que lo arrestarían por alteración del orden público con agravante homofóbico. Negó energéticamente la acusación al oficial que lo arrestó, quien lo metió en la parte trasera de un vehículo policial durante más de 1 hora antes de liberarlo.
Al pastor de 52 años supuestamente se le dijo que el asunto se abordaría a su debido tiempo. 2 días después, Cameron recibió una llamada telefónica del oficial informándole que no sería procesado. Sin embargo, el oficial había presentado un informe de incidente de odio no relacionado con un delito contra su nombre en la base de datos de la policía, aunque no se cometió ningún delito. El Instituto Cristiano dijo que las notas del caso mostraban que los agentes no tenían motivos para sospechar que el predicador había cometido un delito, lo cual es necesario para su arresto legal. Luego la organización demandó a la policía por detención indebida, discriminación y violación de los derechos humanos. Su predicación no estaba dirigida a individuos, no usó lenguaje ofensivo, no fue agresivo, no trató de ofender, simplemente citó la Biblia. No hubo criminalidad alguna. Era la segunda vez en los últimos años que las autoridades locales cuestionaban los derechos de los cristianos evangélicos a expresar sus opiniones religiosas en Glasgow. Mire, si estos casos de arresto por orar y predicar le han sorprendido, también le sorprenderá ver cómo el gobierno dictador de Ortega Murillo de Nicaragua encarceló a pastores y líderes católicos por oponerse a ciertos asuntos sobre hechos que infringen contra la libertad de pensamiento y de creencias. Como profetas, pastores y evangelistas, está el deber en cada uno de señalar el pecado y de ningún modo podemos aguantar que la corrupción se imponga sobre la honradez. Pero hay que decir que no es necesario que un político dictador surja para que empiece a ordenar una persecución contra la iglesia evangélica. Usted debe saber que desde la ONU se está fomentando un plan de ley con la finalidad de perseguir a los cristianos y judíos que divulguen una ética distinta al nuevo orden mundial implantado a través de pensamientos del género. ¿Qué significa esto? Sencillamente a que las Naciones Unidas, en la sesión 53 del Consejo de Derechos Humanos, la cual se llevó a cabo el 14 de julio de 2023 en Ginebra, dispuso pedir a los gobiernos del mundo elaborar una ley que prohíba a todos los grupos cristianos que en sus sermones y doctrinas agredan contra los derechos de aquellos que desean casarse con una persona del mismo sexo. Ellos consideran esta conducta como una agresión y, claro, se catalogará la prédica como una apología al odio. Esta situación coloca a la iglesia evangélica en la mira si un predicador intenta condenar toda depravación sexual como un delito contra Dios y un pecado condenable. Será muy peligroso cuando se imponga estos derechos de pensamiento como ley. Los cristianos tenemos que estar alerta. Claro, habría que esperar cuántos países abrazarán esta política de la ONU, integrándose a la Agenda 2030 en los puntos 4 y 5 de sus 17 postulados. Muchos países democráticos se someterán al nuevo orden mundial, declarando como legítimo todos los antivalores que por medio de ley se les impondrán en gran medida a los países occidentales. Padres de familia, hermanos en la fe y todos aquellos que tienen principios cristianos, tenemos que estar listos para esta invasión maliciosa. Lo que es inmoral se volverá moral y todos aquellos que no aprueben o apoyen la inmoralidad sexual serán censurados, calumniados, señalados, perseguidos y hasta condenados. Por esa razón, seamos valientes y no callemos, ya que sería inaceptable que por el descuido y frialdad de los cristianos frente a la realidad social que vive el mundo, admitamos actitudes neutrales o confusas, y cuando empiecen a perseguirnos, entonces reaccionemos. Pero si no actuamos a tiempo, toda reacción, una vez implantada la ley, será inútil. Por ahora, aún hay muchos organismos internacionales que señalan contra la persecución religiosa del gobierno, pero un día todos se afiliarán. Nadie debe ser perseguido por su forma de pensar o creer, siempre y cuando lo haga desde la plataforma de la ley y respetando el derecho de los demás.
Es un deber de la Iglesia evangélica condenar todo lo que sean abusos. Y si por esta causa son perseguidos, descreditados o encarcelados, es un deber de solidarizarnos con aquellos que en este momento están sufriendo persecución, porque si hoy van por ellos, indudablemente que con el tiempo también vendrán por nosotros. Y defender las libertades no es sino defender nuestros derechos a poder predicar como profetas y denunciar lo malo cuando éste se quiera imponer como bueno. Muchos creyentes están siendo vituperados solo por predicar la verdad de la Biblia con respecto al pecado. Corea del Norte encabeza la lista de las 10 naciones cuyo gobierno persigue fuertemente a la Iglesia de Cristo, a la cual le siguen Afganistán, Arabia Saudí, Somalia, Irán, Maldivas, Uzbekistán, Yemen, Irak y Pakistán. A excepción de Corea del Norte, el resto de los países tienen como religión oficial el Islam, cuyo único objetivo es erradicar a judíos y cristianos de la faz del globo terráqueo. Aunque algunos exponentes del cristianismo evangélico están siendo usados por el padre de la mentira para hacerle creer a sus seguidores que los musulmanes son nuestros hermanos en la fe. Ellos también dicen que el Alá de los musulmanes es el mismo Dios de nosotros los cristianos. Mire, hay una iglesia verdadera que está siendo perseguida. Y mientras esto ocurre, existe una iglesia apóstata que se divierte y es seducida por seminarios de motivación personal y prosperidad material. A este tipo de iglesia que ha desvirtuado el sacrificio de Jesús en el Calvario con un evangelio enfocado en la superación del yo, Satanás no tiene que perseguirla. Hoy ya está abrazando las manipulaciones de aquellos que preceden al anticristo, quien después del rapto de la iglesia verdadera se presentará como un experto en los temas que atraen a las multitudes de religiosos y mundanos por igual. Miles de profesos creyentes al final de sus días se llevarán una gran desilusión porque creyeron estar siguiendo las enseñanzas de verdaderos pastores, apóstoles, profetas, salmistas y evangelistas. Decidieron cambiar la sana doctrina y quizás la vida eterna por unos manuales impresos o de audio de cómo llegar a ser dioses y vivir como reyes, acumulando tesoro en la tierra. Pobre de ellos. Jesús nunca dijo, en el mundo tendréis diversión. Por el contrario, Él les prometió a sus discípulos que tendrían aflicción. Juan 16:33. Amado hermano, estamos siendo perseguidos por todos lados. Aún esta prédica que usted está escuchando hoy también está siendo perseguida. Dios le bendiga.